Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo programa. Les habla Ezequiel Trumper. Tenemos mucha información para compartir con todos ustedes en este programa que estamos haciendo y que ponemos al aire a través de nuestro canal de YouTube, que tiene el nombre de quien les habla, y también a través de Radio Metropolitana de Melbourne, Victoria, Radio Punto Latino, Sydney, ambas en Australia, Radio Australia en Auckland, en Nueva Zelanda, y otras radios que también toman en partes o este programa entero y lo ponen al aire para todos ustedes. Un placer saludarlos desde el otro lado del mundo para toda la audiencia que nos sigue fundamentalmente en Australia y en Nueva Zelanda. El mundo, como ustedes saben, sigue absolutamente convulsionado por la guerra en lo que se denomina vulgarmente como Medio Oriente, aunque no está ni en el medio ni es Oriente. Las críticas que está sufriendo Israel simplemente por ejercer el derecho de autodefensa, al ir en busca de aquellos que perpetraron crímenes espantosos contra su población, asesinaron a más de 1,000 y pico de personas y tomaron rehenes a más de 200, que se sabe. En realidad ni ellos saben exactamente cuánta gente ha desaparecido. A muchos que no se saben si están desaparecidos, muertos o están como rehenes, aunque ya están confirmados que hay más de 200 rehenes. Incluso saben que han tomado rehenes chicos de bebés, chicos de 4 años, 5 años. Esto es lo que han hecho las fuerzas de Hamas, de quienes nos vamos a ocupar en un momento. Pero lo que llama la atención, y me sigue llamando poderosamente la atención en todo el mundo, no solamente en Australia, sino en Gran Bretaña y en los Estados Unidos y en otras partes también, es la solidaridad impensable que existe de un gran sector de la población, que no se puede echar de menos y decir que son 4 gatos locos, porque no lo son, solidarizándose con los salvajes y con los asesinos que perpetraron estos magnicidios. Decenas de miles de personas, por ejemplo, este fin de semana estuvieron en Washington, a pocas cuadras de la Casa Blanca, reclamando un alto del fuego en la guerra entre Israel y Hamas. Alto fuego significa que darles una vía de escape a los asesinos y salvajes para que no puedan ser tomados por Israel. Eso significa alto el fuego. Alto el fuego simplemente es una manera de darles una mano, una ayuda para que se escapen y escapen justicia aquellos que cometieron estos actos barbáricos, los actores materiales y los actores intelectuales. Es muy pero muy difícil de entender por qué esto está ocurriendo, a menos si uno no se remonta a la historia pasada y se da cuenta que estamos viviendo en un mundo donde siempre ha habido antisemitismo y esta vez está siendo recrudecido. Lo que es interesante es que el antisemitismo se ha recrudecido, no por nada que haya hecho Israel, porque el 6 de octubre, un día antes de que los salvajes de Hamas entraron en Israel, no había pasado nada. El día anterior, nada que no había pasado la semana anterior o el mes anterior. Pero de alguna manera, muchos en Occidente, muchos, estamos hablando de centenares de miles, si no millones de personas, se embanderan detrás de Hamas, pidiendo una supuesta justicia por un pueblo palestino que jamás tuvo un Estado de Palestina, jamás existió como Estado, jamás. En ningún momento de la historia, ustedes se remontan más de 3.000 años atrás, no van a encontrar un solo momento en la historia de la humanidad donde haya un Estado palestino, jamás existió. Pero esto, lo que estamos viendo, se debe pura, única y exclusivamente al antisemitismo que se está viviendo en el mundo. Es un odio irracional que persiste desde hace centenares o miles de años y no tiene explicación racional o lógica, porque judíos en el mundo ni siquiera es un error estadístico. Le dije el otro día, entre 15 y 16 millones, como mucho, de una población de 7.000, 8.000 millones de habitantes. Así que imagínense de lo que estamos hablando, ¿no? Pero yo creo que la gente no entiende cabalmente, muchos, no los fanáticos antisemitas, que abundan, están por todos lados, sino la gente de a pie, no entiende, dice, bueno, Israel no les devolvió los territorios ocupados. Israel nunca ocupó nada. Israel tuvo que hacerse cargo de un territorio, en el caso de Cisjordania, era un territorio que estaba en manos de Jordania antes. Nunca había estado en manos de los palestinos, jamás. Era territorio de Jordania. Jordania pierde la guerra de los 6 días contra Israel, la pierde exactamente en 6 días, en menos de una semana. Israel queda con esos territorios y no tiene con quién negociar la paz, con nada. Eso es el mayor mito que existe. Usted piensa, pensar, bueno, si Israel hace esto, entonces va a haber paz. No es así, porque ellos no quieren paz. Mire, le voy a contar una cosa. Yo en este momento estoy en México. Unos días, y
me enteré de la existencia de un excelente historiador y antropólogo que se llama Francisco Gil White, que no es judío. Y él cuenta, con su acento mexicano, qué es Hamás. Y me gustaría compartirlo con todos ustedes para que ustedes se den cuenta de que cuando Penny Wong, la primera ministra de Relaciones Exteriores de Australia, es lo mismo para estos casos, hace declaraciones pidiendo justicia por los palestinos. Ella no es la ministra de Relaciones Exteriores de Australia, es la agente propagandística de los antisemitas, y que es lo que ha convertido a Australia. Mire, el otro día, antes de pasar a este historiador, que es muy interesante, le voy a contar una anécdota. A veces las anécdotas chiquititas pintan todo. Dos tipos que viven en Bankstown, una zona donde hay una enorme cantidad de gente musulmán que vive en las afueras del oeste de Sydney, fueron a Bondi Beach, en el este de la ciudad, y vejaron fotos de los chicos y personas que están en este momento tomados como rehenes por los salvajes de Hamás. Y la policía los aprendió. Pero ¿sabe cuál fue el perjuicio que sufrieron por haber desacrado imágenes de gente que está inocente, civiles, que están en este momento atemorizados hasta el más allá, aterrorizados, diría yo, estando en manos de gente que ellos saben tienen como objetivo asesinarlos? Bueno, le pusieron una multa de $500. Una multa de $500. Yo le voy a explicar, o le voy a dar en realidad un ejemplo muy burdo. Muy burdo. Si usted en el medio del COVID se iba a una plaza, violaba las condiciones del confinamiento o lockdown y se comía un sándwich de jamón y queso sin tomate, un sándwich de jamón y queso o con tomate, sentado solo en una plaza, le ponen una multa de $1.500 por comerse un sándwich en una plaza. Pero en Australia, si usted demuestra ser un antisemita cabal, comete un acto de barbarie, de odio racial, la multa es de $500. Eso pinta la Australia antisemita actual mejor que todas las palabras que yo les puedo explicar. Eso lo explica claramente, más allá de cualquier otro ejemplo geopolítico, no, eso es. Porque la ley, yo algo de derecho entiendo, soy abogado en varios países, la ley generalmente refleja la moral cívica de una sociedad, los valores éticos de una sociedad. La ley es un reflejo de eso, siempre lo fue. $500. Bueno, esto es lo que dice el historiador Francisco Gil White acerca de Hamás. Escúchenlo, es muy interesante, y mejor que lo escuchen en boca de alguien que ni siquiera es judío y que ha estudiado el tema en gran profundidad. El origen de Hamás. Bueno, Hamás es una organización que fue creada por la Hermandad Musulmana. La Hermandad Musulmana es un grupo internacional yihadista que nace originalmente en Egipto. El fundador se llama Hassan al-Banna. Y la meta de la Hermandad Musulmana es el gobierno teocrático en todo el mundo musulmán y la conquista del mundo no musulmán para también integrarlo a un califato mundial. Esa es la meta, digamos, de largo alcance de la Hermandad Musulmana. El mundo en el que ellos quisieran vivir es un mundo en el que solamente hay musulmanes, en donde los infieles todos han sido convertidos al Islam y si no convertidos, exterminados. Entonces, Hamás refleja esta ideología en su constitución fundadora, lo que llaman la constitución de Hamás. En inglés le dicen Hamás Covenant. Y son una serie de artículos en donde Hamás explica cuál es su manera de ver el mundo, su cosmovisión, sus metas, sus intenciones con respecto de lo que ellos llaman Palestina y el Estado judío. Y en esa constitución ellos explican que la meta de ellos es destruir el Estado judío en un genocidio. Entonces ellos empiezan
su constitución la abren con una cita del Corán que está hablando de pues, dar de crán a los judíos. Esa es la... no solamente el Estado judío, sino los judíos en general. Sí, entonces la orientación ideológica de Hamás es la lucha contra los infieles, ¿no? O sea, ellos no están hablando realmente en su constitución de una situación de opresión, ni la imperativa de fundar un Estado para los árabes palestinos que pueda convivir con el Estado judío. Entonces, absolutamente para nada. A ellos lo que les interesa es erradicar a los infieles de Oriente Medio, que en su mayoría son judíos en esa zona, y entonces ellos lo que quieren es limpiar, digamos, Oriente Medio, hacer una limpieza étnica religiosa de Oriente Medio, para que solamente haya una religión que sea el Islam. Entonces los cristianos también están en peligro, los pocos que quedan. Por supuesto, claro, por supuesto que también están en peligro. Todos los infieles están en peligro. Hamás tiene un enfoque un poco más dedicado sobre los judíos, porque son más numerosos y porque están identificados con el Estado de Israel. Pero las metas de Hamás son más generales. Ahora, como te decía, la constitución de Hamás abre con una cita del Corán que está hablando de los infieles, ¿no? En general. Eso es lo primero que ellos ponen en su constitución. Y la segunda cita que ponen es de Hassan al-Banna, que es el fundador de la Hermandad Musulmana. Y esa cita dice: Israel existirá y continuará existiendo hasta que el Islam lo oblitere, como obliteró a otros antes de Israel. Entonces, es una expresión de Hassan al-Banna que se refiere a la destrucción del Estado de Israel y que recuerda históricamente que los musulmanes han destruido a muchos pueblos. Entonces lo pone en el contexto histórico de la yihad, que ha sido, digamos, la constante ideológica del mundo musulmán. No se habla en absoluto en ningún lado de los derechos humanos y de combatir la opresión y de nada. Es simplemente: no toleramos que exista el Estado de Israel y lo vamos a destruir. ¿Y la relación con la OLP e Irán? Pues sobre eso es muy clara la constitución de Hamás. Tiene un artículo que es el artículo 27, que te lo puedo leer en traducción. Dame un segundo. El artículo 27 es un artículo que redactó Hamás en su constitución nada más para hablar de la OLP. ¿Okay? El único objetivo de ese artículo es hablar de la OLP. Y lo que dice el artículo 27, textualmente, que la Organización para la Liberación de Palestina, es decir, la OLP, es la más cercana al corazón del movimiento de resistencia islámica, es decir, Hamás contiene al padre y al hermano, al pariente cercano y al amigo. El musulmán no se distancia de sí mismo, ni de su padre, de su hermano, de su pariente cercano o de su amigo. Nuestra patria es una, nuestra situación es una, nuestro destino es uno y el enemigo es un enemigo común a todos nosotros. Hasta ahí las palabras de Francisco Gil White. Más claro imposible. Ahora, usted habrá escuchado eso y me dirá: pero Israel está bombardeando Gaza y hay un montón de víctimas, miles y miles de personas han fallecido. Es cierto eso. El primer ministro de Israel, Netanyahu, muy cuestionado en Israel por la grave falla de inteligencia y de seguridad que llevó a que los ataques de Hamás se hayan producido, dijo que en realidad debería haber muerto prácticamente nadie. El problema es que Israel les avisa dónde va a atacar y le dice: por favor, despejen la zona, porque estamos persiguiendo objetivos militares. Y jamás no deja salir a la gente de esos lugares. O sea, usa su propia gente, así como asesinaron, le cortaron los senos a mujeres enfrente de sus hijos y amputaron piernas de sus hijos enfrente de las madres. Eso no es una frase mía. Lo grabaron ellos en video
y lo puede ver cualquiera. Yo lo vi muy de pasada, porque después, si no, no duermo. Pero eso fue lo que hicieron. Bueno, esos están usando lo mismo con su propio pueblo. Les importa 3 diablos o 3 cominos si tiene que morir gente civil o chicos civiles para protegerlos a ellos mismos. Porque ellos se creen iluminados, que están para una cosa divina, que es hacer un califato donde tienen que morir todos los que no son musulmanes. Entonces, cuando yo veo a los idiotas en las universidades, desde Harvard hasta Sydney, hasta Oxford, desfilando por Palestina libre, yo pienso que esos tipos, evidentemente, deben tener una grave deficiencia cognitiva, porque no deben saber leer, o son tan ignorantes y tan burros que no se quieren informar. De eso estamos hablando. En este programa, lo que yo estoy tratando de hacer, lo más que puedo dentro de mis limitaciones, es explicarles lo que los titulares de los diarios no le están explicando. Eso es lo que hoy en día está en juego. Jamás es lo mismo que las SS y la Gestapo. Son nazis en relación al pueblo judío y quieren hacer lo mismo con usted, que no, a lo mejor no es judío. La más gran mayoría de ustedes no lo son. Aquí no debería haber muerto casi nadie, pero usted mira los diarios en Australia y en cualquier otro lado del mundo y aparecen los pseudo periodistas diciendo, uy, qué barbaridad, qué esto, qué lo otro. Y no se dan cuenta que Israel acá se está defendiendo de un enemigo con el cual no puede negociar. Porque lo único que quiere el enemigo es asesinarlo. Usted no puede negociar con alguien que lo quiere matar. Usted puede negociar con alguien si le quiere comprar una casa por 8 y usted se la quiere vender por 10. Pero usted no puede negociar con alguien cuyo objetivo es asesinar a usted y a toda su familia. No hay nada que negociar. La cosa no es tan sencilla. Y quienes no ven esto, claramente, es porque les importa 10 diablos que los judíos sean, en este caso, víctimas de Hamás. Lo que no se dan cuenta es que, como dijo Winston Churchill, negociar con un cocodrilo es simplemente negociar por quién va a ser el último que el cocodrilo se va a comer. Porque el cocodrilo no se negocia. Y usted vive en Australia y sabe cómo son los cocodrilos. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Falta muy, pero muy poco para las elecciones cruciales que van a tener lugar en la Argentina el día 19 de noviembre. La elección es una opción casi bipolar entre Sergio Massa y Javier Milei. Sergio Massa es el ministro de Economía del gobierno peronista kirchnerista y Milei es el candidato de un partido que no existía hasta hace muy poco tiempo, 2 años y algo así, y que ha hecho una alianza de circunstancia con el partido que salió tercero en la elección, que es Juntos por el Cambio, presidido en este caso por Mauricio Macri y Patricia Bullrich, pero en el caso del Juntos por el Cambio ese partido se ha escindido, ya que partes de esa alianza, del Partido Radical y de uno de los candidatos o precandidatos a la presidencia, un tal Larreta, que perdió, se han expresado en contra de esa alianza. Las encuestas están mezcladas y Massa aparece como el ligero favorito, aunque no hay nada decidido. Lo más probable es que Massa sea presidente. Yo todavía le pongo una fichita quizás a que Milei lo pueda revertir. Toda la supuesta casta intelectual de la Argentina, intelectual son dos conceptos diferentes, o por lo menos ellos se creen intelectuales, yo tengo mis dudas, pero ellos sí se autodenominan, se han expresado en forma abierta y casi unánime en contra de Milei y a favor de Massa. Dicen que Milei es una amenaza a la democracia, lo que es algo absolutamente indemostrable, y porque Milei jamás gobernó, jamás tuvo un cargo, nunca se le acusó de corrupción ni de nada, porque nunca tuvo un puesto público, nunca. Fue diputado por menos de 2 años, y un diputado en minoría y nada más. Aparecieron todos los artistas, igual que como pasó con Trump en el 2016, cuando todos los actores de Hollywood salían en contra de él. Bueno, él al final ganó. Bueno, esto es lo mismo. Incluso gente que uno respetaba, como Fernández Mejide, o que era defensora de los derechos humanos, o escritoras de segundo rango, como tercer rango, como Beatriz Arlo y demás, están en contra. La ex rival de Cristina Kirchner, Elisa Carrió, también se ha mostrado en contra. Carrió siempre me pareció una persona de una admirable mediocridad, realmente. No sé quién alguna vez pudo pensar que tenía inteligencia, porque realmente a mí, yo nunca le escuché decir nada medianamente que valga la pena ser repetido.
Pero olvídense de eso, porque este programa lo escucha gente que no es de Argentina, o sea, argentinos, muchos que no son argentinos. La elección es muy importante porque está marcando una tendencia en Latinoamérica. Acabamos de ver penosamente como Boric, el presidente chileno, este muchachito, sin preparación intelectual, ni profesional, ni académica, de nada, que llegó a ser presidente de Chile por idiotez de una gran mayoría de chilenos, porque si no, no hubiera llegado, fue a la Casa Blanca. Estoy en Washington hace muy poquitos días y no tuvo mejor idea que pedir que levante el bloqueo a Cuba, una dictadura comunista. Cuba es una dictadura comunista del año que yo nací. Yo nací en 1959. Bueno, imagínense todo el tiempo que pasó y siguen con el mismo partido político gobernando. Y Boric va a la Casa Blanca y este pobre infeliz no tiene la mejor idea que hablar de Cuba frente a Biden. No se puede creer, pero bueno. Dice que Cuba no sponsorea el terrorismo. No, Cuba es un estado terrorista contra sus propios ciudadanos. Eso no es muy difícil darse cuenta. Bueno, todo eso que lo dice Boric también lo repite Petro, el antisemita presidente de Colombia, que hizo declaraciones espantosas e irreproducibles. Y está todo mezclado. Por eso un triunfo de Milei cambiaría, quizás sería el principio del cambio de lo que puede ocurrir en la Argentina. Yo tengo mis pero muy serias dudas de que eso ocurra. Tampoco descartaría un fraude electoral en la Argentina, pero para nada. Hay demasiado en juego y las elecciones no están siendo fiscalizadas por observadores internacionales, lo que es una pena. Por supuesto, a mí me parece inentendible que gente en la Argentina, incluso amigos personales míos, están a favor de Massa, el hombre que ha perpetrado, uno de los integrantes del gobierno que perpetró una de las peores catástrofes económicas en la Argentina, y miren que tuvieron varias. En este momento hay falta de todo en la Argentina. Y sin embargo los quieren que este tipo siga como presidente, ¿no? Hoy en día es presidente plenipotenciario, él es ministro de Economía, pero es como si fuera presidente. Del presidente, un tal Alberto Fernández, no se escucha nada, es como si no existiera, ni lo mencionan en los actos, ni sale a hacer campaña. Si sale a algún lado le dicen de todo. Y en la Argentina falta de todo. Este es el aviso publicitario que recién acaba de lanzar Milei hace 3 días nomás. Mírenlo. El desabastecimiento y la inflación son las consecuencias directas del modelo de la casta que defiende este gobierno de delincuentes con el ministro Massa a la cabeza. Te ponen un cepo para cuidar la oferta de dólares y te faltan dólares. Te ponen precios máximos a la nafta para que haya nafta para todos y te falta nafta porque no hay nafta para nadie. Te ponen un cepo a la importación y te dejan sin insumos médicos. Te ponen un cepo a los alquileres y destruyen el mercado inmobiliario. Los mercados se ajustan por precios y o por cantidad. El modelo de garrotazo que defiende Massa, Cristina Kirchner y Alberto Fernández solo trae y siempre ha traído desabastecimiento y tasas de inflación descontroladas. Este 19 de noviembre vos elegís si querés continuar con este modelo o si cambiamos para abrazar las ideas de la libertad. Hasta ahí el spot publicitario de Milei. No sé cuán efectivo será. Yo nunca quise sobreestimar el discernimiento colectivo de los argentinos y pocas veces me equivoqué porque nunca lo sobreestimé y los argentinos se siguieron votando en contra en forma rutinaria desde que yo nací. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar. A mí, reitero, me parece inconcebible que cualquier persona de mediano intelecto, no un premio Nobel, de mediano intelecto para abajo, pueda reelegir a alguien que los tiene sin nafta. En este momento no se pueden hacer operaciones en los hospitales porque faltan insumos, porque han cercenado las importaciones porque no tienen dólares para pagarlas. Tienen 150% de inflación, faltan cosas, la gente está muerta de hambre, 40% de la gente está bajo la línea de pobreza. Bueno, si los eligen, yo le dije a un amigo, la verdad, yo rompo el carné metafóricamente hablando, que se arreglen, tiro la llave y a otra cosa. Vamos a ver qué pasa. Hacemos una pausa y continuamos. El ex primer ministro de Australia, Tony Abbott, dijo que el cambio climático y las advertencias sobre el mismo son implausibles y no tienen contexto histórico. Y dijo que existe una obsesión por las emisiones
Y cuando está diciendo que esto ha ocurrido, o que el calentamiento global ha ocurrido junto con el enfriamiento global durante infinidad de veces durante la historia de la humanidad, y que realmente decir que esto es obra del hombre cuando no se tienen récords de temperatura desde 1850 para atrás, y hay millones y millones de años que la Tierra existió antes, es una barbaridad. Y dijo que los australianos y el mundo entero están entrando en una obsesión sin ningún tipo de fundamento. Lo dijo esto en un discurso que dio en Londres, que fue patrocinado por el Institute of Public Affairs, un instituto australiano de centro-derecha, que cuestiona el dogma del cambio climático, que yo entiendo que es un gran negocio para muchos, ya que invierten en compañías que no pueden dar nunca ganancia y tienen subsidios estatales que la financian para que puedan ellos mismos cobrarse, a pesar de que las compañías no dan ganancia. Y lo que dijo Abbott obviamente cayó mal en Australia, donde el gobierno laborista piensa que el cambio climático es una amenaza inminente y además existencial. De lo que hay, por supuesto, no hay un solo dato que lo respalde desde el punto de vista empírico. Yo no conozco a nadie que será muerto por el cambio climático, y nadie que no pueda dormir a la noche por el cambio climático, a menos que tenga algún tipo de enfermedad mental y se haya obsesionado por alguna cosa, una fobia que no solamente existe dentro del ámbito de su mente. Pero me llama la atención las declaraciones y la valentía que tuvo en decirlas, porque de alguna manera refleja lo que la mayoría es silenciosa. ¿Se acuerda que hace 3 semanas nada más, tuvimos el referéndum en Australia por el yes vote o no vote, por la voz, the voice? Hoy de eso no se acuerda nadie. Pasaron 3 semanas nada más y no se acuerda nadie. ¿Por qué no se acuerda nadie? Porque la prensa lo borró. Porque es tan fácil manipular cuando hay deshonestidad por parte de los medios de prensa. Es tan fácil manipular a la población. Se manipuló con el COVID, se manipuló con el cambio climático, se manipuló con el tema del referéndum. No cambió nada, ni antes ni después, ninguna de esas 3 cosas. Por eso lo de Abbott me llama no la atención, sino me parece muy bien que lo haya dicho, aunque usted no esté de acuerdo, porque vivimos en un mundo de cacofonías, en un coro griego, donde uno no puede sacar los pies del plato, donde uno tiene que repetir todo porque si no lo cancelan. Y ese es uno de los graves problemas que hoy enfrenta no Australia, la humanidad entera. Con el tema, mire, puedo hablar hasta el hartazgo, no voy a entrar en eso hoy. El tema de cómo se ha completamente destruido el concepto del deporte femenino por la admisión de hombres que se consideran mujeres o transexuales y destruyen todos los récords de las mujeres porque, claro, los hombres tienen otra conceptura física que les permite tener mejores marcas. No vamos a entrar en eso. Pero todo está absolutamente dado vuelta. Y todo eso pasó en un brevísimo lapso de tiempo. Yo diría que en menos de 10 años. El tema del cambio climático empezó a estar en la mente cuando salió un panfleto que ganó el Oscar, que se llamaba The Inconvenient Truth by Al Gore. Todo lo que dice ahí, hoy miran Inconvenient Truth, hoy que fue lanzado en el 2006, miran, hoy se van a morir de risa. No se cumplió nada de lo que dice allí, prácticamente nada. Y sin embargo, así va a haber un científico que le dice que el mundo se va a acabar y usted sabe que no se va a acabar. Por eso lo de Abbott es destacable, no tanto por el cambio climático, sino porque tienen que seguir existiendo voces que puedan expresarse sin temor a lo que le puedan decir. Humildemente desde aquí estamos tratando de hacer eso. Y quizás por eso estos pequeños programas son tan escuchados por miles y miles de personas a lo largo y lo ancho del mundo. Lo único que tratamos de hacer aquí, o que yo trato de hacer aquí, es hacer un pequeño aporte para mantener su mente despierta. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo en nada, a mí no me importa. Pero lo único que me interesa es que piense, cuestione, critique, analice todo lo que le pone enfrente. Aunque usted no se acuerde conmigo, si usted hace eso, yo estoy contento. Vamos a la última pausa de este programa. Se disputó la final de la Copa Libertadores de América en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro entre Boca Juniors de Argentina y Fluminense, justamente Río de Janeiro. Que Fluminense haya sido local fue una casualidad porque la sede
de la final de la Libertadores había sido elegida muchísimo tiempo antes de que se conocieran los finalistas, en realidad antes de que empezara la competencia en realidad. Eso pasó también muchas veces en la Champions League, donde al Bayern Múnich, por ejemplo, le tocó ser local en una final de Champions, que perdió además con el Chelsea allá por el 2012. Pero en este partido, jugado cancha repleta, viajaron, casi dicen que 100.000 argentinos hasta Río de Janeiro. En realidad en el estadio entraron 70.000, la gran mayoría eran cariocas o hinchas del Fluminense. El estadio estaba repleto y Fluminense ganó 2-1 y por primera vez en 121 años consigue la Copa Libertadores, o un título internacional en realidad. El partido empezó con un dominio claro del Fluminense, que es un equipo superior a Boca, un equipo muy limitado técnicamente, y con muy mal planteo táctico, un planteo muy mezquino. Y en el primer tiempo, a los 36 minutos, una jugada hermosa en la derecha, un desborde con Felipe Melo, una pared, desborde, y un goleador de raza, Gerardo Cano, goleador de la Copa Libertadores, argentino, que empezó en Lanús, pero que se consolidó como jugador importante en el Fluminense. Tuvo una definición magnífica, el arquero argentino Romero, nada que ver, no pudo hacer nada. Y el partido se caía, el Fluminense pudo ponerse 2-0, Boca no reaccionaba. Edinson Cavani ha demostrado por qué Bielsa no lo debe volver a llamar para jugar nunca para la selección uruguaya. Un desastre, realmente un desastre el delantero uruguayo para Boca, un blef total. A Boca llegó como un ídolo, a pesar de que era un descarte de un equipo de mitad de tabla de la Liga Española como era el Valencia. Hace 2 años estaba jugando para el Manchester United y no lo ponían de titular casi nunca. Eso ya pasaron 2 años más. Erró pases, estuvo mal ubicado, se quedó en offside algunas veces. Y no es la primera vez. Una Copa Libertadores para el olvido, y Boca debería dejarlo ir, pues ya no está para ninguna otra cosa. Fue un gran jugador, pero hoy ya no va más. Por supuesto, Cavani no es el responsable de que Boca haya perdido la Copa Libertadores, ni mucho menos, o por lo menos esta final, pero para nada. Muchos jugadores no estuvieron a la altura, pero en el segundo tiempo el Fluminense comete un error bastante serio, que es el de replegarse, y Advíncula, el gran defensor peruano que juega para Boca, metió un zurdazo de fuera del área y la puso bien abajo, un golazo, reitero, un golazo bárbaro. Empata 1-1, Boca, aunque parezca mentira, se va para arriba, tiene alguna que otra chance, nunca ninguna clara, pero para nada, y van a la largue. No fueron a los penales, porque en el minuto 99, en el alargue, en el primer tiempo todavía, de los 2 tiempos de la alargue, había entrado a jugar un tal Kennedy con su pelo plateado, rubio, obviamente teñido, y metió un gol de novela, un gol bárbaro, extraordinario. Los 3 goles fueron magníficos. Mírelos por YouTube después cuando pueda. Porque el partido se jugó una hora muy mala para quienes viven en Australia y no creo que lo hayan visto, o Nueva Zelanda. Pero lo insólito de lo que pasó después de que Kennedy hace el gol, se va a festejar con los hinchas del Fluminense detrás del arco, y el referí colombiano Roldán lo expulsa, le saca tarjeta amarilla, como tenía una tarjeta amarilla anterior, lo expulsa por festejar el gol. No se sacó la camiseta, no hizo ningún gesto obsceno, una cosa increíble, lo dejó con 10. Entonces Boca tenía una chance porque eran 10 contra 11, pero a los 4 o 5 minutos después el colombiano Fabra se hace echar estúpidamente pegando un cachetazo con la pelota parada a un jugador del Fluminense. Se quedan 10 por 10, Boca no creó una sola chance más. Era centro Barracas o ni eso, centro Zaragoza y demás, y Fluminense se quedó con la Copa Libertadores de América en una final que no fue realmente un desecho de virtudes, ni muchísimo menos, pero Boca no pudo lograr la 7ª, y Fluminense logró por primera vez, muy justamente, la primera, y porque fue de lejos el mejor equipo de esta Copa Libertadores de América. Nos enteramos que ahora Bielsa parece que va a convocar a Suárez y a Cavani para los partidos de eliminatoria que se vienen. Yo creo que es un error. Suárez va a rescindir su contrato con el Gremio, o va a terminar su contrato con el Gremio en diciembre, y se va a visitarme, se va a ir a Miami a vivir y va a jugar para el Inter Miami junto a su amigo Lionel Messi, que como ustedes ya se habrán enterado, conquistó muy justamente el mejor jugador de la historia del fútbol. El único que es comparable con Messi es Pelé. A Maradona Messi lo dejó tan pero tan atrás que no está ni siquiera
en la misma pieza Messi y Maradona. Messi está pero tan por arriba en cuanto a palmarés y todos los éxitos logrados que Maradona no se le acerca ni a los botines. Pero Pelé sí. Pelé y Messi en un mismo nivel y Maradona 1 o 2 niveles más para abajo, en mi opinión. Y yo seguí toda la carrera de Maradona, no por highlights de YouTube. Maradona tenía un año más que yo, así que lo conocí bien durante toda su carrera. Un fenómeno, pero se pinchó muy rápido el globo. Pero lo de Messi ganando su 8º Balón de Oro es completamente justo. Lo que hizo en el Mundial de Qatar fue una obra maestra. Argentina salió campeón exclusivamente por él, así como Maradona llevó a Argentina al Mundial del 86, exclusivamente por él. Eso es equiparable, pero en todo lo demás la carrera de Messi fue tan extraordinariamente superior a la de Maradona que no admite comparación alguna. Muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero ustedes saben que mi intención no es que concuerden conmigo, sino que analicen lo que les digo y después saquen sus propias conclusiones. Les saludo Ezequiel Trumper y será hasta la próxima.